Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es la tercera parte de las charlas de tuberculosis. Lo que yo ahora les voy a hablar es de tuberculosis extrapulmonar. Vamos a tratar de que sea sencilla y amena. Un segundito. Bueno, puntos claves para tener en cuenta de la tuberculosis extrapulmonar. Tenía una frecuencia muy elevada en la era pre-quimioterapia. El 25% de las tuberculosis pulmonares tienen tuberculosis extrapulmonar asociada. La tuberculosis extrapulmonar se debe investigar siempre la asociación con tuberculosis pulmonar, ya que pueden coexistir ambas, y aunque la base del tratamiento sea la misma, la tuberculosis pulmonar implica contagiosidad, por ende hay que hacer el control de foco. Generalmente la patogenia es hematógena y se ve con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos. La tuberculosis, en cualquiera de sus localizaciones, debe considerarse siempre el diagnóstico diferencial de fiebre de origen desconocido. Las tuberculosis extrapulmonares pueden ser primarias o extraprimarias. Si bien puede afectar a cualquier órgano de la economía, el asiento más frecuente es a nivel ganglionar, pleural, geniturinaria y osteoarticular en el 60% de los casos. Hay tres localizaciones donde las podemos rotular como muy graves. La meningoencefálica, que sin ningún lugar a duda es la forma más grave, la osteoarticular y la renal por las secuelas que deja. El tratamiento, en líneas generales, uno dice que es un año, ya vamos a ver que esto no es tan así, porque en las tuberculosis pleurales, que es la forma, podríamos decir, más benigna o más leve de todas las tuberculosis, en general con 6 meses de tratamiento alcanza. Cuando hablemos de tratamiento vamos a dar más detalle de esto, pero una meningoencefálica, por ejemplo, en general uno se acerca al año. Todo esto también depende del grado de lesión. No me voy a adentrar ahora en tratamiento porque la próxima charla va a ser de eso. Los corticoides, el uso de los corticoides en la tuberculosis extrapulmonar fue elemento de debate durante mucho tiempo, sobre todo en la tuberculosis de la serosa, pericárdica, pleural, etc. En general no está indicado. La única indicación, y con algunos reparos, porque depende el artículo que uno lea, los artículos que uno lea es la meningoencefálica, porque aparentemente disminuiría las sinequias, y si quedan sinequias genera trastorno en la circulación del líquido cefalorraquídeo y eso puede producir hipertensión endocraniana. Y otro tema muy importante, otro punto clave, es que la tuberculosis extrapulmonar deberían ser tratadas siempre por el especialista. Tal vez podríamos eximir de esta a la TBC pleural. Esta es la distribución, como le dijimos antes, de la tuberculosis. En general, el 85% de los casos de las tuberculosis son pulmonares, mientras que un 15% son extrapulmonares. De esas extrapulmonares, la inmensa mayoría de la literatura pone en primer lugar a la ganglionar. Nosotros, en nuestra experiencia en el servicio, y creo que hay una diapositiva mostrándolo, tenemos mayor incidencia de la pleural. Pero no vamos a estar discutiendo este punto. En general, lo que nosotros vemos es que tiene mayor incidencia la tuberculosis pleural. Y en tercer lugar, y tercer y cuarto lugar viene la renal y la osteoarticular. Dentro de las ganglionares, donde muchos papers dicen que es la forma extrapulmonar más frecuente, pueden ser profunda, que afecte a los ganglios tóraco-abdominopelviana, o periférica. Sin ningún lugar a duda, la mayor incidencia está en la tuberculosis periférica, y el primer puesto lo tienen las tuberculosis cervicales con las famosas escrófulas. Pueden ser también de localización axilar, inguinal o inguino-axilar.
En los pacientes con HIV positivo, sobre todo aquellos que no tienen un tratamiento adecuado y por lo tanto tienen un estado inmunológico muy comprometido, la distribución entre TBC pulmonar y extrapulmonar se empareja casi 50 y 50, y acá sí nosotros coincidimos con esto. Dentro de las extrapulmonares, la ganglionar es sin ningún lugar a duda la más frecuente. Fíjense, esto es, por ejemplo, la distribución de casos de tuberculosis extrapulmonar en el hospital nuestro en el año 2014 y en el 2015. Fíjense que dentro de la tuberculosis extrapulmonar más o menos son acá fueron el 24%, acá casi el 30%. Y fíjense en la distribución dentro de las tuberculosis extrapulmonares, espero que voy a sacar algo que me aparece acá y no me deja ver los números exactamente, perdón. Fíjense lo que le decía antes, nosotros hemos tenido 13 casos, ¿no es cierto? Dentro de los 33 casos de tuberculosis extrapulmonar, 9 fueron ganglionares y 13 pleurales, y 40% y 27%, en tercer lugar la ósea. Y lo mismo, esa misma incidencia se da también en el año 2014, donde casi el 50% de las extrapulmonares fueron pleurales y un 20% ganglionares. Aunque la literatura, insisto, menciona, la mayoría de la literatura menciona a la tuberculosis ganglionar como la más frecuente. Perdón, permiso. Diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Y acá creo que repito la misma gráfica que en la clase anterior, donde la pobre enfermera es engañada por un asaltante que creyó que era un paciente. Bueno, ¿por qué? Porque la realidad es que el diagnóstico, como dije que en la anterior clase de tuberculosis extraprimaria, donde el diagnóstico es relativamente sencillo cuando se presenta con un cuadro florido, porque tenemos la baciloscopía, tenemos la radiografía, etc. En la tuberculosis extrapulmonar esto sí es bastante difícil, e inclusive hay formas, y ya lo vamos a ver, donde pasan varios meses hasta que uno pueda arribar al diagnóstico. Y a diferencia de lo que era en la tuberculosis pulmonar, donde la bacteriología es la base del diagnóstico, la base diagnóstica, esto tendría que estar acá abajo, es la histopatología. Aquí contamos muchísimo con la colaboración del Servicio de Anatomía Patológica, y por suerte nosotros en el hospital tenemos un servicio de esta especialidad, Anatomía Patológica, tiene mucha experiencia en la lectura de los casos de tuberculosis. Como le dije en la charla anterior, la bacteriología tiene mucha rentabilidad en el esputo, pero no tanto en el resto de las muestras. Y acá, perdón, como les había dicho, en la tuberculosis extrapulmonar, en general la baciloscopía es negativa y por lo tanto, como le pasa al pobre coyote, vamos a tener que pedir ayuda a anatomía patológica para poder establecer o confirmar el diagnóstico. Entonces vamos a ir mencionando cada una de las formas extrapulmonares. Vamos a empezar con la tuberculosis ganglionar. Ustedes saben que aproximadamente nuestro cuerpo tiene entre 800 y 900 ganglios, de los cuales una tercera parte se encuentran en el cuello. Es por eso que con mayor frecuencia, además de que el bacilo ingresa por la vía aérea y se disemina por parte linfática, si recuerdan la primera clase, complejo de Rank, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, por suerte, la inmensa mayoría de las tuberculosis ganglionares, casi el 90%, son a nivel cervical, y eso da la ventaja de que son ganglios accesibles, entonces uno puede punzarlo o hacer una exéresis del ganglio, mandarlo a anatomía patología y facilitar el diagnóstico. Se desarrolla esta por vía hematógena o linfática desde un foco distante. El 80% de los casos se da en adultos jóvenes hasta los 40 años y una ligera mayor incidencia en el sexo masculino que en el sexo, con respecto al sexo femenino. El diagnóstico clínico suele ser difícil, importante tomar en cuenta la serología para HIV.
porque acuérdense que la tuberculosis ganglionar es mucho más frecuente en pacientes con HIV positivo. La radiografía de tórax siempre para descartar foco pulmonar. La tomografía permite una mejor visualización de los ganglios profundos y, por ende, la biopsia de ganglio es en lo que figuran la mayoría de los papers. Nosotros lo que hacemos en realidad, y esto se lo debemos al doctor Guardo, que era el jefe de cirugía de cabeza y cuello de él, desde la época, no sé, por lo menos hace 25 años, insistió en hacer punción aspirativa, en vez de hacer exéresis del ganglio, y con una rentabilidad diagnóstica espectacular. Así que en el hospital no se hace exéresis, sino que se hace una punción aspirativa con aguja fina de los ganglios y se manda anatomía patológica. La fibrobroncoscopía queda limitada para evaluar si hay adenopatía mediastinal que pueden estar horadando la mucosa bronquial, y la mediastinoscopía queda limitada cuando es una TBC ganglionar profunda en los mediastinos y uno quiere acceder a tomar una muestra de algún ganglio mediastinal. ¿Cuál es la característica de la lesión ganglionar? La inflamación ganglionar en general se presenta en forma insidiosa, no es que aparece de un día para el otro. Los ganglios en general son duros, indoloros, no están adheridos a tejidos subcutáneos, se fusionan conformando una verdadera masa ganglionar, fácilmente palpable, y la piel que rodea es eritematosa y puede fistulizar, drenando un líquido hacia el exterior, donde eso muchas veces lo mandamos a bacteriología, se toma muestra de ahí, y de ahí se puede obtener una baciloscopía. Estas son algunas imágenes tomadas del servicio, fíjense ustedes, este es un paciente joven, donde ahí se ve un conglomerado de ganglio, y ahí se ve en ese puntito donde el paciente drenó y además se le hizo la punción. Fíjense, muchas veces se ubican, es más frecuente que se ubiquen este triángulo limitado por la clavícula esternocleidomastoideo y el borde posterior de la espalda. Fíjense, del músculo dorsal, perdón. Fíjense lo que les decía antes, la piel es eritematosa y es fácilmente accesible. Este era un caso de una paciente con una TBC ganglionar, empezó con una adenopatía, se le realizó una punción, fíjese que la piel es finita, bien roja, inclusive hasta brillante. Esto no es el brillo del flash de la cámara de fotos, se ve así, como medio rutinante, y todos estos casos se confirmó por anatomía patológica el diagnóstico de TBC ganglionar. Este es el caso de una paciente con una TBC ganglionar profunda, donde acá se veía una opacidad paramediastinal superior derecha. Viéndola un poco más de cerca, se ve lo mismo. Bueno, a este paciente se le realizó una mediastinoscopía. En realidad, en un momento se pensó era un paciente joven que podía ser un linfoma, y terminó siendo una tuberculosis ganglionar, por suerte para él. La tuberculosis pleural es la segunda en incidencia, o la primera, de acuerdo a la literatura. Lo que se tiene que hacer, en general se manifiesta con un derrame, en general no, perdón, me expresé muy mal, se manifiesta con un derrame pleural, por lo tanto se tiene que realizar una toracocentesis para evaluar las características del líquido pleural, que en general es un exudado, es siempre un exudado. La glucosa en el líquido pleural está baja, acuérdense, el bacilo de Koch le gusta el azúcar, se lo come. Lo mismo sucede en el líquido cefalorraquídeo, donde la glucorraquia es baja. Es de predominio linfocitario, Las proteínas suelen estar altas, y cuando es más de 50 gramos por litro es prácticamente diagnóstico de tuberculosis. El pH está bajo. El ADA, que es una enzima, la adenosina deaminasa, cuyo valor normal es por debajo de 40, con un punto de corte mayor de 70 unidades internacionales, es diagnóstico de tuberculosis. No es patognomónico de tuberculosis. La paragonomiasis y el linfoma también puede dar ADA elevado, pero en nuestro medio, por la incidencia de tuberculosis que tenemos, es muy sugerente. Se puede hacer PCR para Mycobacterium tuberculosis, interferón gamma, que nosotros no tenemos, y el directo, el VAR directo en el líquido pleural es de muy baja
rentabilidad, y el cultivo, cuando uno hace el directo de VAR y el cultivo, la rentabilidad diagnóstica, según la mayor parte de la literatura, es del 40%. Nosotros, y el laboratorio de bacteriología del hospital es excelente, creo que no llegamos a estos valores. El diagnóstico de la tuberculosis pleural se basa en el cuadro clínico, los antecedentes epidemiológicos, la bacteriología, aquí es fundamental el análisis del líquido pleural, la placa de tora donde uno ve la opacidad, y la histopatología, es decir, la biopsia pleural. Fíjense la radiografía cómo ayuda. Acá lo que vemos es una opacidad homogénea que ocupa la base izquierda del pulmón y cuyo límite superior, el límite superior muestra una concavidad superior, lo que se denomina la línea de Damoiseau. Como les dije antes, la toracocentesis, nosotros en el hospital realizamos, es decir, uno lo que tiene que hacer es la biopsia de pleura. Ustedes tienen dos formas de hacer la biopsia de pleura. Una es una forma ambulatoria, que es la que intentamos hacer nosotros con esta aguja que ustedes están viendo acá, que es la aguja de Abrams, o se puede hacer a través de una videotoracoscopía. Cada uno de los métodos tienen sus pros y sus contras. La videotoracoscopía es un procedimiento quirúrgico. Entonces, por lo tanto, el paciente necesita realizar un prequirúrgico, se tiene que internar, tiene que operarse, anestesia, bla, 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 y además de eso, cuando sale del quirófano, sale con un tubo de drenaje y tiene que tener un posoperatorio, si anda todo bien, de 72, 96 horas para irse a la casa. Y obviamente es un método mucho más invasivo de lo que hacemos nosotros en forma ambulatoria. ¿Cuál es la gran ventaja de la BATS, de la biopsia por videotoracoscopía? Que el cirujano se mete y mira el espacio pleural y toma muestras de las zonas donde él ve afectado. Entonces, por lo tanto, no es una biopsia a ciegas. Distinto es lo que hacemos nosotros en forma ambulatoria con la aguja de Abrams. En la aguja de Abrams, acá como ven, tiene un filo donde uno pone y hace un corte de la pleura, pero nosotros entramos en el espacio pleural. Fíjense, se entra, ¿no? Una vez que yo sé, este es el espacio pleural, inclino la aguja, trato de cortar, esta es la parte exterior, este es el espacio pleural, y aspiro con la aguja y traigo parte del líquido y traigo un pedacito de pleura. Ahora, como estoy yendo a ciega, puedo traer pleura sana, pleura inflamada o pleura con lesiones granulomatosas. O puedo, si no estoy muy entrenado, traerme un pedazo de músculo o un pedazo de grasa. Es una biopsia a ciegas. La gran ventaja de esto, fíjense, esta es una imagen, lo que se hace, se da una anestesia local, se coloca con una aguja 58, después se ingresa en el espacio intercostal y tengo que ir por encima del borde superior de la costilla inferior, porque si voy en el borde inferior de la costilla superior, me llevo por delante el paquete vasculonervioso y aspiro sangre y puedo generar un hemotórax. La mayoría de la literatura coincide que a través de la biopsia de Abrams la rentabilidad diagnóstica es entre un 40 y 70%. Nosotros más o menos andamos en ese porcentaje. Nosotros creo que andamos un poco más. Pero esto también creo que tiene que ver con la población que manejamos, porque además tenemos mucha experiencia y esto no es falsa modestia, hacemos mucha de esta, y obviamente el entrenamiento mejora la rentabilidad diagnóstica. Pero también creo que esto es porque nosotros manejamos una población especial donde el infiltrado pleural es importante. El diagnóstico diferencial siempre se tiene que establecer con neoplasia, colagenopatía, infecciones bacterianas, virales, y micóticas. En resumen, la tuberculosis pleural, la prueba de detección, la determinación del ADA es muy importante, la biopsia con aguja donde lo mandamos el corte pleural para una muestra de granulomas con cultivos positivos, y el tratamiento es clásico durante 6 meses. De la tuberculosis de vías respiratorias superiores solamente voy a mencionar esto. En general esto a nosotros nos llega derivado de otorrinolaringología.
El servicio de otorrino de nuestro hospital tiene también mucha experiencia en esto. En general, el cuadro clínico más frecuente es la disfonía, donde consultan al otorrino por esta razón, los otorrinos le hacen la fibrolaringoscopía, ven la lesión y cuando ven la lesión tienen el ojo tan entrenado de ver tantas TBC laringia que vienen, les toman la biopsia, la mandan a tema y vienen y dicen, mirá, César, acá encontramos esto, me parece que es una tuberculosis. Muchas veces empezamos el tratamiento empíricamente y después esperamos el resultado de la biopsia, el cual termina confirmando el diagnóstico. Tuberculosis renal. Bueno, acá puse esta pequeña chiste gráfico también del entrañable. Yo soy un gran admirador del negro Fontana Rosa, he aprendido muchísimo leyendo sus cuentos, sus historias. Y acá dice, el médico le está diciendo al paciente, mire Alonso, no se alarme, pero para atender su caso hemos decidido llamar a un especialista extranjero. Claro, porque diagnosticar una tuberculosis renal, como diagnosticar una tuberculosis ósea, no es tarea sencilla. Acá es una muestra, una foto tomada de un libro, donde se hacía una pielografía, que era un método diagnóstico bastante que se utilizó durante mucho tiempo. Entonces, vamos a ver acá algunos puntos clave de la tuberculosis renal. Algunos la consideran un subtipo de la tuberculosis genitourinaria. Consideramos la tuberculosis urinaria de localización renal, que es la más frecuente, ureteral, vesical y uretral. El foco primario no es evidente o activo comúnmente. Si nosotros vemos lesiones en el pulmón, obviamente la orientación diagnóstica es mucho más fácil. Dependiendo de la literatura, más o menos pueden ser hasta el 10% del total de las TBC extrapulmonares, predomina más en los varones jóvenes adultos, y la patogenia siempre es por vía hematógena. Se asocia a la formación de granuloma y destrucción del parénquima, formando tuberculomas que se fusionan con área de necrosis gaseosa. Ustedes, si cursaron anatomía patológica, recordarán la palabra del riñón mastic, cuando la tuberculosis, acuérdense de la fisiopatología con la hipersensibilidad, ¿no es cierto?, retardada, que va terminando, generando, busca el cuerpo, nuestro cuerpo, tratar de frenar y sin querer va lesionando cada vez más el órgano. Se sitúa preferentemente en médula y suele ser bilateral, y el sistema de defensa de nuestro cuerpo genera fibrosis y origina estrecheces que son, en definitiva, como consecuencia de esas estrecheces hay manifestaciones clínicas, porque compromete muchas veces a los cálices y pelvis. Fíjense que el bacilo de Koch en general acantona en las zonas donde hay acodamiento, no me salió la palabra que estaba acá escrita. Fíjense en esta zona, o en la zona de la unión del uréter con la vejiga, o de la vejiga con la uretra. Entonces esto genera estrecheces, puede producir uronefrosis, destrucción del esfínter uretral, lo que da reflujo. Es bastante común encontrar infecciones urinarias a repetición abacterianas, ¿sí? Muchas veces el paciente tiene disuria, poliaquiuria, etc. Pero en general el bacilo de Koch acantona en donde están los acodamientos. ¿Cómo establezco el diagnóstico de tuberculosis renal? El cuadro clínico, el 20% es asintomático. En la placa de tórax, en el 50% encontramos compromiso pulmonar y eso nos puede orientar muchísimo para el diagnóstico. El laboratorio, el directo de Barr en orina es de muy baja rentabilidad, tanto el cultivo como el directo, y una característica que nos tiene que hacer pensar es que la orina es piúrica, ácida, abacteriana, hematúrica y con proteinuria. El urograma excretor se ha dejado de realizar porque se tiene que utilizar sustancia de contraste, y entonces corremos el riesgo de lastimar más a un riñón ya lastimado. Acuérdense que la sustancia de contraste es nefrotóxica, ¿no? La arteriografía pasa lo mismo. Hoy la ecografía, nosotros en el hospital, el servicio de imágenes, la verdad que está muy entrenado, nos puede orientar muchísimo en el diagnóstico de tuberculosis renal.
Estas son algunas imágenes que he tomado de algunos sitios, donde acá fíjense, tomografía y ecografía, donde se ven las lesiones cavitadas. Esto es una pielografía, y acá se ven las imágenes, perdón, acá en los riñones, en un corte axial de una tomografía. La TBC geniturinaria en la mujer afecta fundamentalmente a las trompas de falopio, endometrio, y puede causar infertilidad, dolores pélvicos y menstruales, mientras que en el varón afecta al epidídimo, orquitis y prostatitis. Las manifestaciones clínicas son fundamentalmente, pueden ser asintomáticas, como le dije antes, un 20% de los casos, pero se manifiesta con poliaquiuria, disuria, dolor abdominal o en flanco, nicturia y hematuria. Es más sencillo y se diagnostica con mayor frecuencia la TBC geniturinaria en las mujeres con respecto al hombre. Este es un caso que yo les voy a mostrar, que nos derivó de dermatología, de un paciente que tenía una lesión ulcerativa a este nivel, con supuración de varias semanas de evolución, fíjense, acá, hasta que el paciente al principio tenía una radiografía de tórax normal y a alguien se le ocurrió y dijo, che, pedimos otra radiografía, y acá se ven todos estos infiltrados. Esto nos orientó mucho al diagnóstico de tuberculosis. No pudimos tener la baciloscopía de esputo, pero en la secreción, si mi memoria no me traiciona, a ese nivel también fue negativa. Pero le pusimos el tratamiento a este paciente y anduvo bien, cicatrizó, así que eso en cierta manera no, nos confirmó el diagnóstico. Esto que les voy a mostrar, a ver, déjenme ver, era una paciente de 30 años, con tos seca de 20 días de evolución, oriunda de Bolivia, trabajaba como empleada, y lo que era, si ya me acordé del caso, era una mujer joven que vino a consultar por tos seca y que tenía como antecedente un episodio de metrorragia 20 días previo, y además había tenido una pérdida de embarazo hacía 2 meses y medio. La cuestión que cuando me consulta, me muestra, le pido una placa de Tori y encuentro esta radiografía donde se ve todo un infiltrado de tipo miliar, fundamentalmente en la base derecha del pulmón. Esta paciente, yo me acuerdo que le planteo de que habría que hacer una fibrobroncoscopía, estudiarla, porque pensaba en tuberculosis, ella medio no quiso, ¿no? Desapareció por un tiempo, y después nos llaman de interconsulta desde ginecología, porque tenían una paciente, y yo recordaba el nombre y apellido de ella, y la fuimos a ver a la sala. Le habían hecho un TAC de cerebro, tóraco, abdominal y pelviana, porque tenía antecedentes de convulsiones, y la paciente había entrado a ginecología porque había tenido una metrorragia muy importante. Y la verdad que el ginecólogo que estuvo de guardia estuvo muy astuto, porque mandó parte de ese líquido metrorrágico a anatomía patológica y a bacteriología. Y en bacteriología encontraron baciloscopía BAR positivo, lo que entonces significaba que el diagnóstico estaba establecido y que esa pérdida de embarazo 2 meses y medio atrás, antes que por la cual cuando ella me consultó por tos y había dicho de esa pérdida de ese embarazo, seguramente era porque ya tenía la tuberculosis ginecológica. Estas son las imágenes tomográficas. Bueno, vamos a ir terminando. Viene tuberculosis osteoarticular y tuberculosis meningia. La osteoarticular puede manifestarse como una espondilitis o una TBC monoarticular crónica o una tenosinovitis. La localización más frecuente es en la columna dorsolumbar y en realidad y cadera y rodilla. En general afecta fundamentalmente a los huesos que sostienen peso. Acá están un poco dibujados, acá cadera y rodillas. A ver. ¿Cuáles son los puntos clave que ustedes deben de conocer en una tuberculosis osteoarticular? Representa el 10% del total de las extrapulmonares. Las articulaciones más afectadas, como le dije antes, es columna vertebral, caderas y rodillas. Los huesos largos y las columnas son los más afectados por su rica vascularización. El sitio de mayor viabilidad bacteriana es la yuxta auricular, por lo que la afección se da por extensión. Esto ahora lo vamos a ver bien en la de
cuerpos vertebrales, y el cuadro clínico es de carácter crónico, evoluciona en meses con sintomatología habitualmente insidiosa, poco florida, lentamente progresiva y en ocasiones oligosintomática. La realidad es que yo recuerdo haber leído algunos artículos donde hasta hablaban de 16 meses de demora en el diagnóstico de tuberculosis osteoarticular. En la actualidad es raro que requiere intervención quirúrgica y dejaba muchas secuelas en la era preantibiótica en los pacientes. La tuberculosis ósea, como le dije antes, rodilla, cadera, afecta en el caso de la cadera la cabeza del fémur y produce dolor, en la rodilla causa dolor e hinchazón, y si no se reconoce genera una destrucción articular. El diagnóstico se establece por análisis del líquido sinovial, biopsia sinovial, y cultivo de los tejidos. Desde el punto de vista de la patogenia, lo que sucede es que la infección tuberculosa primaria se produce una basilemia y se disemina, asienta en los cuerpos vertebrales que son vulnerables a esta siembra porque los cuerpos vertebrales, recuerde que tienen mucha vascularización. Estos se transforman en foco latente, como le dije antes, controlado por los mecanismos de defensa, y si hay algún proceso que altera el estado inmunológico, se genera una reactivación con progresión de la enfermedad osteomuscular. Fíjense, en general afecta a 2 o más cuerpos adyacentes, y en general la localización más frecuente es en la porción inferior, torácica y lumbar superior. En general muchas veces son tóraco-lumbares. El bacilo de Koch se desliza por el ligamento espinal anterior, va desde el cuerpo, desde la parte superior, ¿no es cierto? A ver que tengo algo que me molesta acá la imagen, perdón, va desde la parte superior del cuerpo vertebral inferior hacia la parte inferior del cuerpo vertebral superior. Entonces el bacilo de Koch se desliza por este ligamento espinal anterior, afectando así la porción superior de la vértebra adyacente. A lo que les estaba diciendo, compromete la porción anteroinferior del cuerpo vertebral, que sería esta, produciendo la destrucción ósea con necrosis gaseosa, y puede causar cifosis, absceso paravertebral o absceso del psoas, y esto lo que hace es que se pierda la estructura ósea, la fuerza ósea, entonces se quiebra y se transforma una vértebra en cuña. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, dolor óseo, síntoma de compresión medular. La TAC y la resonancia permite valorar la extensión de la lesión, pero el diagnóstico fundamental es la biopsia. A nosotros en general nos llega derivado de los traumatólogos. Esto lo que les voy a mostrar es el caso de una paciente una mujer de 63 años que empezó en el año 2013 con lumbalgia, que aumentó progresivamente, fue vista por muchos médicos, obviamente a los 63 años, una mujer que realmente tenía un estado general regular, que había trabajado en granja. El primer diagnóstico que se pensó es que tenía una artrosis. Y la realidad es que fue vista en otros nosocomios de la ciudad de Buenos Aires, donde le realizaron radiografías de tórax que eran normales, no había lesiones pleuroparenquimatosas, y cuando le hacen la resonancia encuentra lesiones a nivel dorso-lumbar. Y la realidad es que estos profesionales habían pensado en el diagnóstico de tuberculosis ósea. Y tenía como antecedente, fíjense lo que es importante interrogar, el nieto con TBC pulmonar que había estado internado en el Hospital Muniz en el año 2010 y una hija con TBC pleural en el 2006. La señora era analfabeta, no tenía antecedente de tuberculosis y estaba en Argentina desde hacía 10 años. Clínicamente, además de la lumbalgia, tenía pérdida de peso, adinamia, sudoración nocturna y sin síntomas respiratorios. Esta paciente, les voy a mostrar las placas, estas eran las placas del principio, fíjense, tenía, pobrecita, estaba totalmente torcida, pero no hay lesiones pleuroparenquimatosas aparentes. Esto es de octubre del 2013. Luego lo empezamos a ver nosotros y ya en la tomografía se empiezan a ver algunos infiltrados, algunas opacidades, y fíjense, esta tomografía muestra un patrón miliar clásico. Aquí la vemos nosotros, esto nos facilitó la cosa, fíjense, de octubre a mayo pasaron 7 meses, ya la paciente venía con varios meses de evolución de dolor, y cuando le hacemos la resonancia magnética, fíjense cómo se ven las lesiones, me parece que tendría que aparecer, esto tras el tratamiento de un año está mal, fíjense, ahí están las lesiones,
ahí también se ven mejor, ¿no es cierto? Ahí un poquito más de cerca, fíjense las lesiones, cómo afecta fundamentalmente la parte inferior del cuerpo vertebral superior. Fíjense, acá también se ve perfectamente. Bueno, esta paciente, esto ya es un corte axial, fíjense acá las lesiones como si fueran en sacabocado, ¿no? Y tras un año, ahora sí tendría que aparecer, de tratamiento, limpió totalmente la placa de tórax y el servicio de tomografía nos hizo esta reconstrucción, fíjese que quedó osificado. La paciente, la verdad, nos dio mucha satisfacción, porque cuando vino en silla de rueda, pobrecita, no podía caminar, y se fue caminando. La verdad que anduvo muy bien. Bueno, es obviamente que tiene la columna que es una verdadera banana, por eso la radiografía de tórax está tan torcida. Pero esta paciente anduvo muy bien. Ahí está la imagen de osificación. Estos son otros casos que hemos tenido, lesiones en el tobillo. Esta no es una foto que me corresponda a mí. Fíjense la hinchazón de la rodilla en una tuberculosis ósea de rodilla. Esto fue una tuberculosis a nivel del tercio inferior del peroné. Y esta fue una tuberculosis del metacarpo. Fíjense la diferencia de una mano a la otra. Esto se hizo biopsia y se estableció el diagnóstico. Para ir finalizando, la tuberculosis del sistema nervioso es la forma extrapulmonar más grave, con alta letalidad y severas secuelas si me demoro en el diagnóstico. Obviamente la forma más grave es la meningitis tuberculosa, aunque puede también presentarse como una lesión intraparenquimatosa, lo que es el tuberculoma cerebral. Es más frecuente en niños, el mecanismo patogénico es la diseminación hematógena, el cuadro clínico síndrome meningio, hipertensión con o sin síndrome de impregnación basilar, y el diagnóstico fundamentalmente se hace por las imágenes, siempre hay que hacer una radiografía de tórax para evaluar si no hay algún patrón miliar, si no hay lesiones de tuberculosis extraprimaria, TAC de cerebro, el cuadro clínico, la epidemiología, la PPD que suele ser negativo y obviamente el líquido cefalorraquídeo que es lo más importante. Las diferencias entre un líquido cefalorraquídeo normal y una tuberculosis, donde la presión está aumentada, los cloruros, la glucosa están disminuidas, mientras que las proteínas están aumentadas. Voy a retroceder. Un segundito, por favor. Bueno, como conclusiones finales, disculpen esta pequeña pausa, la TBC extrapulmonar representa aproximadamente entre el 10 y el 20% del total de las TBC, dependiendo de las series que se analicen. Es más frecuente cuando el paciente presenta algún trastorno en la inmunidad, no pensar solamente en el portador de HIV, tener en cuenta enfermedades concomitantes tales como alcoholismo, diabetes, edad avanzada. La forma pleural y ganglionar son por lejos las formas más frecuentes. La vaciloscopía con frecuencia es difícil de detectar o de determinar. En el diagnóstico la histopatología juega un rol preponderante y el tratamiento tuberculostático es similar al de la tuberculosis pulmonar, con una primera y una segunda fase. El tiempo de la segunda fase dependerá de la localización, más prolongada, 10 meses en la forma meningia, renal y ósea. Igualmente esto lo vamos a ver con más detalle en tuberculosis, en tratamiento, que es la próxima charla, o más breve, 4 meses en la pleural, aunque no en la forma de tuberculosis pleural que se presenta como un empiema. Bueno, espero no haberlos aburrido y espero que la hayan entendido. Desde ya, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en la próxima charla. Hasta luego.